Hola, muy buenas noches. Hoy estamos entrevistando al maestro internacional Rodolfo Garbarino, que, aparte de ser maestro internacional, ha logrado en algún momento, según Chessmetrics, el portal Chessmetrics, su máximo puntaje fue 2.486 puntos en un torneo de GEBA del año 1991, donde además de los mejores jugadores argentinos, jugaba Ben Larsen también. Y además de ajedrecista, es un gran entrenador de ajedrez para distintos niveles y autor de 7 libros, lo cual lo pone en un pedestal bastante difícil de alcanzar, que es es el autor más prolífico que tiene el ajedrez argentino en este momento y quizá de la historia, tal vez superado por Luis Palau, que escribió de todo en su casi octogenaria vida, y tiene mucho para contar. Nos conocemos de muchos años atrás del Instituto San Román. Él es menor que yo, pero todos tenemos con el instituto mucho contacto permanente, así que nos hemos conocido como exalumnos. Él era alumno y yo ya era exalumno, así que bueno, va a ser una charla muy, muy interesante, se los puedo asegurar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, Enrique, muy bien. Es como decís vos, Palau me supera en la cantidad de libros, tiene 12 en total. Yo tengo esos 7 que mencionás, 2 de ellos tienen, como me compró los derechos en la Casa del Ajedrez, y allí en España figura con otro nombre. Acá se llaman Dinámica y Psicología en Ajedrez 1, Dinámica y Psicología en Ajedrez 2, y ellos lo publicaron en España con el nombre Psicología 1, Psicología 2. Bueno, según cómo lo mires, puede llegar a ser 2 libros más, pero bueno, el contenido prácticamente cambia el nombre. No, aparte los títulos son muy atractivos todos. Bueno, Psicología en Ajedrez. ¿Cómo hago yo como jugador de torneos para sacar algún provecho de eso? ¿O cómo le indicás vos a tus entrenados que pueden...? Claro, se había escrito en antaño algunos libros de psicología, el de Clogius, ¿no? Por ejemplo, Sí. y bueno, era un libro allá lejos y hace tiempo. En Argentina nadie había escrito de eso. Yo había perdido varias finales de campeonato argentino juvenil, que tenía la particularidad de haber salido segundo en varios de ellos. En cada uno de los que jugué había salido segundo, tanto en los cadetes, que eran menores de 16, como en los juveniles. Muchas veces un psicólogo diría miedo a ganar, miedo a salir primero. Miedo al éxito. Cuando estaba a punto de ganar, muchas veces el nerviosismo o el propio boicot. Y bueno, la cuestión es que mi primer libro, El Maestro de Ajedrez, había tenido un cierto éxito, había hecho 500 ejemplares y los había vendido todos. Y tenía varios alumnos, como decís, yo soy un obrero del ajedrez. Entre ellos, bueno, daba clases en el Club Filidor de Morón a algunos jugadores hoy muy fuertes, finalistas de campeonato argentino, y entre ellos estaba Preus, que realmente se acercó a mí y dijo que tenía interés en ser coautor de algún libro y tenía material para hacer en algunos. Bueno, el psicólogo de la UAI, 970 de promedio, el promedio más alto de toda la historia de la universidad, de todas las carreras. Historia, mirá vos. Sí, y se acerca a mí y realmente tenía material para no en un libro, sino ideas de varios libros. Y empezamos a ver, por ejemplo, en Psicología en Ajedrez, qué podíamos hacer de cada subtítulo. Y bueno, a mí se me ocurrían normalmente 3 o 4 alternativas de partidas con sus respectivos años, pero él tiene una memoria de erudición y por ahí tiraba 20 partidas con la fecha y el año, y bueno, me sorprendió, y en el momento de hacer el libro, yo hacía el 70% del libro, él el 30% el restante, y terminaba como una especie de corrector, de poner alguna frase de algún autor literario que correspondía al tema que habíamos visto, y bueno, se hizo una dupla como explosiva, te diría yo. Qué bueno, sí, sí. Y puntualmente, ¿cómo se
si encontraste la manera de solucionar ese miedo al éxito. ¿Hay una manera se puede hacer algo para solucionarlo? Cuando vos ya tenés un bagaje de experiencia mayor, bueno, tomás las cosas con más tranquilidad, como decía Tal, que él descubrió que empezó a jugar mejor las partidas decisivas cuando se dio cuenta que el rival estaba tan o más nervioso que él. Entonces, bueno, jugás mucho más tranquilo. Cuando ya tu vida tiene otras situaciones laborales exitosas, entonces la partida de ajedrez que estás jugando ya no es cara o cruz, o no vas a depender del viaje que valía esa partida, o el premio del torneo que era significativo. Ya empezás a minimizar y como que la partida lo tomás más tranquilamente, como que no hay una presión adicional y lo jugás más distendido. No tenés que adjuntar más presiones de las que puede tener. Y bueno, no es fácil igual, es fácil decirlo, pero después cuando estás en el ruedo y estás ahí jugando cabeza contra cabeza, querés ganar y sale la adrenalina. Yo me acuerdo, si me preguntaron cuando jugué con Kasparov, una partida rápida, a 5 minutos en Mar del Plata, ahí cero nervios, porque no tenés o sea, vas a perder seguramente. ¿Vas a perder? ¿Para qué? Y vas a disfrutar como cuando disfrutamos de niños, que jugamos los torneos de categoría en el club, lo mismo. Claro. Y esto en la alta competencia muchas veces, en el hecho de tratar de ganar un torneo importante, y se carga mucho el sistema nervioso y no es sencillo. Hay gente que dejó por esto. Sí, hay gente que dejó. Hay gente que dejó, conozco casos personales de gente que llegó muy lejos, pero que tenía un talento terrible, pero terminó abandonando el ajedrez por no soportar la presión. Y escuché un caso que sería el inverso, de alguien que disfruta de la presión. No solamente no le molesta la presión, sino que la disfruta y que hasta llegó a ir con los hijos a montañas rusas espeluznantes, porque le gusta estar nervioso, le gustaba estar nervioso. Es un maestro que vos lo conocés mucho, ha fallecido ya, Sergio Giardelli. Mira vos, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Sí, me ha dicho para un libro que estoy haciendo sobre él en su momento, estoy retomando y que por ahí lo presentamos pronto, bueno. que disfrutaba la presión. En un ambiente en que el rival estaba temblando, él estaba, porque los dos estaban en la cuerda floja, ¿no? Él estaba disfrutando de estar temblando. Claro, yo llegué a eso cuando ya hice la gira europea. Recuerdo algunas partidas muy adrenalínicas, una con Mayen en un duro pulo de tiempo, otra partida con Nisboer. Estos son grandes maestros, que salí victorioso en ambas partidas, y me acuerdo esa adrenalina de esas partidas importantes. Con Nisboer era la Olimpiada de menores de 26 años, era la partida decisiva, íbamos 1,5, jugamos en el cuarto tablero, y bueno, un apuro de tiempo como de 25 jugadas y pasó de todo. Y bueno, eso en algún momento, cuando tu cabeza no está preparada para la cosa extrema, puede fallarte. En cambio, en otro momento, te agrandás con respecto a eso. Y bueno, la cabeza lo puede todo, ¿no? En el momento de máxima tensión, la adrenalina, y yo disfrutaba eso de los torneos, pero después eso mismo hizo de que cuando yo ya formé mi familia, tenía mi hija, tenía otras ideas con respecto al ajedrez, empecé a disfrutar más la enseñanza, el ajedrez social, el tercer tiempo, porque era muy difícil lograr tener amigos en el ambiente, buenos conocidos, pero después esa adrenalina hacía difícil después a nivel maestro tener amigos que buscaban lo mismo, ser campeón argentino o ganar un torneo importante, y bueno, no era fácil. Sí. En algún libro vos hablás que mi personalidad un poco modifiqué, ¿no? De querer estar más tranquilo y eso. En otro libro vos hablás de que el ajedrez es el gimnasio de las neuronas. Así es. Así. Hice dos títulos. Uno es Iniciación y Permanencia en el Gimnasio de las Neuronas, para empezar a jugar, y otro es Continuidad y Permanencia en el Gimnasio de las Neuronas. Este segundo libro
es de mi sola autoría junto con el maestro de ajedrez. Y el otro fue también hecho con el psicólogo, con Maximiliano Preus, que el título fue mío. En realidad él no estaba tan de acuerdo por ser un título demasiado largo, pero a mí me parece que era una representación de lo que yo creía. Y después tengo una amiga que es médica, ni le pareció extraordinario el título, ¿no? El gimnasio de las neuronas. Porque bueno, de alguna manera pienso que es eso. Actualmente, te quiero comentar que estoy trabajando en Omint, que uno de los dueños, el dueño va al Jockey Club, y bueno, le transmití la idea esto de trabajar con la tercera edad. Sí. Tengo 4 cursos para socios de Omint, junto con un equipo de psicólogos que trabajamos el ajedrez para hacer un entrenamiento por Zoom una vez semanal, cada uno en su nivel, para trabajar justamente táctica y estrategia, y me pongo en el nivel de los alumnos para que puedan trabajar el tema de combatir el Alzheimer y las enfermedades de esas características. Así que es el gimnasio de las neuronas que hablo, justamente esta experiencia. Excelente, sí, es un gran gimnasio, ¿no? Realmente así lo es. Bueno, a su vez vos sos entrenador y sos un profesor multinivel, porque das clase a gente inicial, pero también has entrenado maestros. Contame algo de todo esto. Y bueno, es como que yo en un momento traté de vivir del ajedrez, y bueno, traté de especializarme en todos los niveles. Yo tengo la particularidad de ponerme en el nivel del alumno. No es que yo voy a dar una clase catedrática a un nivel alto, sino si el jugador tiene un nivel limitado o no sabe jugar, puedo ponerme a hacerlo de la misma manera que puedo entrenar a un jugador fuerte, y entonces, bueno, miramos a lo mejor posiciones del medio juego y me pongo en la posición inferior para que él pueda entrenar la posición mejor, o por ejemplo miramos aperturas y estudio con toda la tecnología avanzada para poder estar a la altura de las circunstancias, y le muestro desinteresadamente todas mis ideas, sin esconder nada. Bueno, yo trabajo muy como un sacerdocio, o sea, no es que yo voy a agarrar y voy a tratar de zafar, sino que siempre trato de dar lo máximo en las clases. Excelente, sí, sí, sí. Eso es el secreto también de que te recomiende y tener cierto éxito, de poder siempre dar todo lo mejor de vos. Sí, sí, sí. Y también estás en lugares, bueno, como el Jockey Club, donde quizá el ajedrez no es ajedrez de alta competencia, sino ajedrez social, donde, bueno, la gente quiere aprender, pero quiere disfrutar de la parte social que brinda el ajedrez, ¿no? Claro, en cada lugar me parece que vos tenés que adaptarte al lugar más que el lugar adaptarte a vos. Vos tenés que ser, justamente, emplear la psicología. En el jockey me dicen que soy como un canciller, Bonfanti me decía Mario, porque son personalidades exitosas en cada una de sus acciones en la vida empresarial o profesional, y entonces a veces hay lucha de egos, y lo importante es tratar de no estar con el ego alto, sino tratar de mediar en alguna ocasión que hay alguna dificultad, y tratar de acordar. Me parece que se trata de eso. Y ser humilde, porque a mí siempre me ha gustado, más allá del Jockey Club, que alguien que, por ejemplo, vos sos un profesional universitario, sos contador público, ¿es así? No. Exactamente, sí, 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 contador público. Así como a lo mejor podés valorarme como entrenador de ajedrez y en mi función, yo te valoro a vos como un jugador postal eximio, como sos un historiador renombrado, autor de libros y también contador público. Y bueno, ambos nos respetamos, cada uno en su función, y se trata de eso. La vida es un respeto mutuo, y que todos hemos hecho nuestro recorrido de manera honesta, ¿no? Y por el bien de los otros, ¿no?
Creo Exactamente. que se trata de eso. Que eso es la manera de sumar siempre, ¿no? Siempre uno termina sumando en la medida que valore al otro, lo respete. Esto que a veces en la gente de afuera dice que hay egos altos y que hay mucho de esto de creérsela, vamos a suponer. Pero también es cierto que el ajedrez llegó al reconocimiento en los últimos años como profesión. Antes te miraban como un bicho raro, a lo mejor, si dedicabas toda la vida al ajedrez. Pero yo creo que mientras vos lo hagas con pasión y con honestidad y con toda tu energía, creo que es una profesión muy digna como cualquier otra, porque mira todas las cosas sociales que puede hacer el ajedrez. Hablamos de ajedrez social, hablamos de ajedrez en OMIN con relación al combate del Alzheimer, o sea, se insertó en la sociedad. Yo hice proyectos para los barrios marginales en San Isidro, soy el coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez, a dar ajedrez en los lugares de emergencia, y entonces al ayudar a pensar a un individuo, ese individuo después va a pensar 2 veces si va a hacer una mala acción, ¿entendés? Entonces yo creo que el ajedrez tiene un contenido multidireccional en muchos aspectos, y bueno, debería estar como un obligatorio en las escuelas. O sea, se habla hace muchos años de esto. Yo creo que es difícil instaurarlo, pero en lugares monstruosos como la provincia de Buenos Aires, con tanta población, pero bueno, en Capital hace muchos años ya funciona, y en los principales municipios del conurbano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el ajedrez tiene un lugar importante en el mundo. Yo creo que hay gente que se refiere a 50, 60 años atrás como que el ajedrez está, hasta llegan a decir algunos, el ajedrez de aquella época era mejor, ¿no? Porque estaba tal, Spassky, qué sé yo. Siempre el tipo, esa posición de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero hay que ver que estadísticamente hay muchos más jugadores ahora que hace 50 o 60 años, y esto es producto de que en casi todos los países se ha valorizado mucho el tema del ajedrez en las escuelas. Antes era una cosa, acá en Argentina mismo, por ejemplo, la gente aprendía a jugar al ajedrez más o menos bien, o jugaba un poco en serio en los clubes de ajedrez. Ahora ya empieza en la etapa escolar. Empiezan enseñándole algo, después de ahí van a un club de ajedrez que por ahí ya le enseña, pero ya le enseña cuando el chico tiene 6, 7 años, 8 años, 10 años, y hay todo un aparataje de torneos que acompaña. Entonces, el ajedrez está teniendo un protagonismo que por ahí no tenía antes, hace 50 o 60 años, cuando nosotros estábamos empezando a jugar, ¿no? Sí, nosotros igual tuvimos algunos momentos de gran popularidad del ajedrez, como Bobby Fischer fue todo una cosa sensacional acá en Argentina. Fue el momento que yo empecé a jugar y no volví a ver en el Club Argentino de Ajedrez un momento igual con 100 personas en un torneo de cuarzo. Yo he tenido la oportunidad de jugar 2 o 3 torneos de esas características. Y bueno, era un furor por el ajedrez, producto de los medios de comunicación, cuando se trataba de un personaje tan particular, un norteamericano que le ganaba a todos los soviéticos, salían los medios de comunicación, y bueno, y la particularidad extravagante que era Fischer, que estaba en contra de la regla, pero muy idealista, que decía, por ejemplo, si le daban para hacer una publicidad de alguna bebida gaseosa muy renombrada, decía, no, yo no la voy a hacer porque yo no tomo esa bebida, ¿no? Y aunque le pagaran millones de dólares, no sé, ponía lo que tanto falta hoy en día, que son los principios, ¿no? El hablar de esto de tener ética, de decir, yo no lo hago porque no voy a publicitar algo que yo no soy adepto. Bueno, poner los valores por encima del dinero. Sí, sí, Fischer fue un caso especial. Fischer fue uno de los que transformó la historia del ajedrez. Y Que sí, inclusive ayudó a la profesionalización de los jugadores, ¿no? Exactamente, exactamente.
decía él por qué otros deportes cobraban cifras mucho más abultadas, como el tenis o el golf, y bueno, él defendía los derechos de los jugadores de ajedrez, ¿no? Sí, los defendía en todo terreno. Recordemos cuando fuimos a ver ese campeonato de Buenos Aires 1970, que la iluminación del escenario donde jugaban al ajedrez encandilaba al público, porque pusieron un montón de... Bueno, vos serías muy chico en esa época, yo me No, yo acuerdo no haber jugaba ido... aún, 7 años, pero yo empecé a jugar en el 76 cuando él dejó de jugar al ajedrez. Claro, sí, Y sí, bueno, ya estaba jugando desde los 8 años, o empecé a las Barrancas de Belgrano, donde está el Ombú, a los 11. Ombú, Y sí, que... yo tenía un fogueo grande con la gente adulta. Entonces, cuando empecé a llegar al circuito infantil, ellos venían jugando ya los juegos Evita o los torneos del diario, no sé si era 7 días, y la Vascongada, se conocían entre ellos. Y yo aparecí a través de una simultánea que dio el hermano del gran maestro Quintero, Jorge Rivero, creo que era, Jorge Rivero, sí, sí. con Raimundo García, y bueno, me seleccionaron entre otros chicos y jugué un torneo en el Teatro San Martín, les gané a todos. Y yo era un tapado, uno que no estaba en el circuito infantil. Creo que eso yo tenía tipo 11 años. Y ahí después, al poco tiempo, me asocié al Club Argentino y después pasé las 4 categorías de primera a cuarta entre los 13, todo el recorrido de los 13 años. Estaba por cumplir 14 y en la revista Gente me hace una nota como el jugador más joven de primera de la historia hasta ese momento. Fue bueno, fue. Claro, lo que pasa es que en aquella época el sistema, el ajedrez, todo el aparataje del ajedrez argentino no acompañaba a un talento. Por empezar, en aquella época, torneos juveniles había sub-20 nomás. Es decir, que si vos tenías 12 años y eras brillante, tenías que ir a jugar contra chicos que tenían 8 años más que vos y lo más probable es que te ganen. Entonces, lo que tenías que hacer era esperar a tener vos también 19 años, 18, 19 o 20, o estás ya cerca de los 20 para jugar ese torneo. En cambio No, ahora, nosotros 14 años yo tenía cuando jugué el primer juvenil argentino, y estaba Tempones con una misma edad y estábamos en los puestos de vanguardia. sí, sí, Era época de tu colaborador, Negri, que era fuerte, Ibar eran fuertes, pero nosotros desde muy chicos, yo fui subcampeón argentino juvenil del torneo que gana Barbero, que tenía un par de años más que nosotros, con Tempone. Tempone y yo tenemos una edad similar, es unos meses, 6 o 8 meses más que yo. Y después Barbero era 2 años mayor. Y bueno, y ahí éramos toda una generación con Maía, había muchos jugadores fuertes, Contín, Joanek, bueno, todos ellos. Y eran juveniles fuertes. sí, Pero sí. tenía particularidad que desde el primero al último fueron como 6, quedé segundo. El primero de Barbero no, ganó por 2 puntos de diferencia. Era un gran jugador, Barbero ya estaba al nivel de los mejores de Argentina, ¿no? De Pano, de Cámpora, Sí, sí, de totalmente. Naido. Sí, sí. Sí, pero qué bueno lo que vino después, que ya no había que jugar. Es decir, en tu caso igual, como tenías talento, como tenés talento, lograste imponerte igual y ser subcampeón con 14 años y edades así. Pero hoy en día hay una estructura que acompaña más al niño Claro, que por claro. ser un sub-12. Y bueno, un pibe que es bueno a los 12, a los 14 años, ponele, pero no es tan bueno, pero no tanto como vos, pero bueno, lo llevan a jugar un argentino juvenil con pibes de 19, y si los pibes de 19 le ganan, ya se acabó el entusiasmo, ya es un adoquín Claro. en el camino del pibe para entusiasmarse. En cambio, Sí. si puede jugar un sub-14, un sub-16, bueno, ya es otra. Igual en esa época teníamos motivaciones como el Grand Prix. El Grand Prix, hablaba el otro día en una nota que me hicieron, era una motivación grande, porque éramos muy jóvenes y teníamos la posibilidad de medirnos con las figuras consagradas. Hasta ese momento no existían los torneos abiertos. No. Empezaron a los Otro primeros gran, abiertos
en la década del Otro gran 70. progreso, otro gran progreso, sí. Otro gran progreso el torneo abierto, porque ya no lo tenías al maestro como una cosa que no podías llegar a jugar con ellos, como en los 60 al parecer, donde eran todos torneos cerrados, por invitación. Entonces ahí empieza la época de los abiertos, y el Banco Ciudad organizaba este Grand Prix, que premiaba después las categorías, la categoría juvenil, la categoría cadete, y ahí, qué sé yo, tuve la oportunidad de jugar siendo joven contra Pano, y qué sé yo, contra Rubinetti, contra Bronstein, ¿no? Contra el Pato Jardine muchas veces, qué sé yo, con todos ellos, Schweber, y vos te fogueabas de una manera grande. Yo pensaba, no puedo ir a Europa hasta no ser campeón argentino o ganar un Prix, y siempre te quedaba, ponerle 7 de 9, y a lo mejor quedabas quinto por sistema, pues daban premios en los 4 primeros, eran 200 jugadores. Pero todo eso fue una formación enorme para cuando decidí ir a Europa a mis 27 años, un poco tarde, en los abiertos, jugaba de igual a igual contra todos los mejores jugadores de España, porque todo ese fogueo previo es durísimo, ¿entendés? De tener tantas partidas con el Pato, con Maía, con Rubinetti, con Pano mismo, que jugaba a veces. Bueno, era como ir a una universidad del ajedrez. Sí, sí, sí. No, los abiertos fue otra cosa que hizo. Creo que para los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, yo digo que todo tiempo futuro hasta va a ser mejor también, ¿no? Yo creo Y eso. ahora está el acompañamiento de Internet. Ahora mismo, de alguna manera, estamos conectados de una manera particular, ¿no? Y esto de Internet ha traído unos adelantos para el ajedrez notables, ¿no? De tener la información ahora mismo. De pronto, nosotros teníamos que esperar que viniera, no sé, Shasmatic, o tenías que esperar el informador, y toda esa información que venía cada 4 meses, no sé, por ahí salía en Yugoslavia, en los países de Europa, y tardaba en llegar aquí. Y esperabas la novedad teórica y las mirabas, qué sé yo, era una época muy romántica de las niñas. Sí, 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 sí. Sí, Pano contaba de que una semana antes de irse para jugar en una Olimpiada a otro para Europa, le llegaban los Ahmati del año pasado y con eso tenía que orientarse para ver qué estaban jugando los rusos, cuando en realidad los rusos ya estaban jugando hasta otra cosa que ya ni figuraba ahí, ¿no? Porque, ¿qué Claro, pasaba con el Shagmati, que era una revista soviética? Las distintas dictaduras que hubo acá siempre temieron de que fuera una información clasificada que bueno, era alguna información criptográfica que daban, andás a ver qué mensaje estaban dando, ¿no? claro, claro. Y bueno, eran épocas así muy líricas del ajedrez, ¿no? De todo eso. Pero yo no soy los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el ajedrez es una gran pasión, y es tanto maravilloso ese momento donde mirábamos ideas propias en el tablero y buscábamos crear previamente a la partida, de estudiar por nuestra cuenta, a hoy en día con todos los motores de análisis y todo lo que hay a nuestra disposición. Pero la maravilla de Internet de poder jugar con una persona de otra parte del mundo aquí y ahora, cuando antes tenías que ir al club para jugar una partida. Todo esto ha sido maravilloso para hacer, tanto aquello como esto. Sí, sí. Soy un enamorado del ajedrez y de la vida. Soy un optimista. No, 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 sí, es que eso es lo que vale, para eso estamos acá. Para eso Claro. sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo utilizar la tecnología actual para la enseñanza? ¿Qué le recomendás a tus alumnos? A un maestro que se quiere entrenar, ¿qué puede hacer con la tecnología actual, con los Y bueno, motores para de mí es análisis? muy útil, por ejemplo, obviamente ver las bases de datos, estudiar las aperturas. Si yo, por ejemplo, le enseño a un alumno tal línea de juego, me parece muy bueno entre el entrenador después que llegue a la posición crítica donde el programa te dice, no sé, ligera ventaja del blanco, jugar esas posiciones de entrenamiento con los alumnos, decir, estamos en la jugada 10, hay que llegar a la jugada 20 y jugarla. Y después
analizar, hacer el post-mortem, ver los planes de medio juego del resultante de la apertura que jugaste, y después usar el programa para ver si lo que hemos analizado estuvo bien orientado. O sea, es una cuestión de un estudio previo, llegar al medio juego, las aperturas que jugás, y después tener la posibilidad de entrenar con una persona y con el programa también. Yo decía el otro día que conozco un gran maestro de 30 años, que cuando se entrenaba cuando era joven y tenía un entrenador, ese entrenador me decía que el chico jugaba contra la máquina, y jugaba partidas pensadas contra la máquina y perdía una tras otra, para adecuarse a la exigencia de los torneos duros, y cuando jugaba contra un gran maestro ya estaba impregnado en la propia máquina, ¿no? De la forma que jugaba. Y yo creo que es otra escuela, así como hablamos de la escuela clásica, moderna, romántica, estamos en una etapa cibernética, claramente, y hay que aprovechar toda la tecnología que tenés para volcarla a favor de tu progreso. Él se la bancó, es muy difícil bancarse, perder una y otra. Poco, ¿no? Siempre te gana la máquina, te come todo. Bueno, sos consciente, estás jugando con la máquina y te vas a entrenar para jugar con un humano. Y bueno, la verdad que es un entrenamiento interesante, y lo ponía como ritmo de 4 horas de torneo, y hay que tener las ganas de estar 4 horas frente a la máquina donde sos vapuleado, una y otra vez, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, ¿querés decir alguna cosa más como cierre? No, bueno, que el ajedrez es bueno, digamos, ir de acuerdo a tu momento de tu vida, ir modificando. A lo mejor uno comienza como jugador de ajedrez, y en el momento determinado la propia vida te pide como que lo transformes. Pasas a ser entrenador, pasas a ser profe de las escuelas de ajedrez, te vas reinventando. Puedes ser entrenador de la alta competencia, tener clases para todos los niveles, manejar el tema del ajedrez social, no solamente el ajedrez competitivo. Yo enseñé en un country durante 25 años, donde después de terminar la clase íbamos a comer un asado con mis alumnos. Creo que es importante abrir la cabeza y reinventarse, que el ajedrez tiene un montón de nichos y de lugares para poder desarrollarlo. Y está muy bueno, yo siempre traté de ser buena persona y no ocupar espacios que ya están ocupados, sino buscar ocupar espacios nuevos, como esto que te dije de la prepaga esta. O sea, hay un montón de cosas que inventar, ¿no? Es una profesión como nueva, hay un montón de lugares para poder desarrollarlo, y me parece que la clave es no molestar a otros, ¿no? Esa es mi forma de ver las cosas en la vida. Todo lo que es bueno o malo te vuelve, así que me parece que se trata de ir por el camino del bien, ¿no? Excelente, excelente, Rodolfo. Bueno, te agradezco mucho este rato que te robamos, y bueno, que sigamos ambos en la senda del ajedrez, que nos ha dado muchas alegrías por distintos lados, pero nos ha dado muchas y grandes alegrías. Muchas gracias, Bueno, Rodolfo. un abrazo, Enrique.